Hola, mi nombre es Michelle Garrés. Bienvenido nuevamente a mi taller. El día de hoy vamos a hacer un comparativo entre el chalk paint o la pintura de gis y la pintura de muro o la pintura base agua acabado mate. Vamos a comparar estas dos para ver diferencias, similitudes, ventajas y desventajas de ambas. Así que quédate conmigo y vamos a trabajar y experimentar un poco. Lo primero que te quiero platicar es el chalk paint. ¿Dónde se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Y demás. Básicamente el chalk paint es un estilo que se utiliza mucho para los muebles estilo shabby chic. ¿Cuáles son esos? Son esos muebles que cuando los ves te dan la impresión como que estuvieron en la playa o como que están medio usados, como que tienen algo de historia. Porque normalmente en las vértices o en las esquinas se ve la madera, se ve como raspado por el uso, ¿ok? Pero todo eso es una técnica que le vas a hacer. Eso es como se usa muchísimo el chalk paint. Una de las ventajas que mucha gente menciona acerca del chalk paint es que no tienes que lijar la pieza, no tienes que emprimar tu pieza, no tienes que hacerle absolutamente nada a la pieza y simplemente agarras tu chalk paint, lo aplicas, le das unas 2 capas y listo. Entonces, muchísimas personas son amantes, están maravillados, están fascinados con esta técnica debido a esa facilidad. En mi caso, lo que vamos a hacer, vamos a probar en un mueble, en una pequeña mesita que tengo, para ser más equitativa y transparente. Yo lijé la pieza, imprimí la pieza y después les voy a aplicar estas 2 pinturas para hacer la diferencia. Algo que hice fue aplicar el chalk paint en este pedazo de papel, es papel yupo o es un papel bastante sedoso o resbaloso. Entonces este de aquí es el chalk paint y estos 2 otros tonos son pintura base agua para pared, ¿ok? Acabado mate, que es un acabado que no es brilloso. Si se han fijado, cuando yo pinto mis muebles, utilizo mucho la pintura base agua satinada. No utilizo la mate, no utilizo la brillosa o high gloss o nada por el estilo. ¿Por qué no uso la high gloss? Porque cualquier rayita, cualquier marquita es súper visible. Incluso el pasar de la brocha o el pasar del rodillo queda marcado, ¿ok? Entonces quieres huir de esa posible error que puedas tener. ¿Y por qué no los uso mate? Por la sencilla razón que limpiarlos es muchísimo más difícil en una superficie mate que en una superficie satinada. Entonces, esta es una recomendación también para todos los que tienen niños chiquitos. Obviamente hay veces que vemos las paredes, están llenas de manitas, porque los nenes se apoyan en las paredes para poder caminar. Entonces, cuando nosotros pintamos nuestras paredes con satinado, aunque sea la mitad de la pared, nos va a reflejar más luz en la habitación y 2, va a ser muchísimo más sencillo lavar las paredes simplemente con una esponja, un poco de cloro, agua y demás. Y tú al ver tu esponja te darás cuenta que no se te viene la pintura, no se descolora la pintura en lo absoluto. Si hicieras lo mismo en un muro color mate, corres mucho riesgo a que se vean descoloramientos de donde le estás raspando o rascando a la pintura. Básicamente pinté toda la parte de las patas y la parte de abajo de pintura base agua mate y la parte de arriba, la cual todavía está fresca, lo pinté con pintura, con chalk paint o pintura de gis. Todavía está húmedo, por eso no le puedo aplicar la segunda capa, así que vamos a esperar a que todo seque para poder aplicar una segunda capa y obviamente mejorar todas estas imperfecciones para que me quede más parejito. Bueno, ahora lo que voy a hacer, ya se secó la primera capa, como se podrán dar cuenta se trasluce, entonces hay que darle una segunda capa, pero lo que voy a hacer es para que quede un mejor acabado, le voy a poner un poquito de cinta para delimitar los 2 tonos y que se vea, digamos, un poquito mejor. Digo, sí es un experimento, pero
pues vamos a tratar de que se vea lo mejor posible. Esta cinta es cinta de pintor, lo cual no te daña la pintura, es una cinta que está diseñada para este tipo de trabajos. La única tip que les voy a dar sobre esta cinta, antes de que seque, necesitan retirarla, porque si no les desprende la pintura por completo, ¿ok? No me refiero a la pintura de abajo o la pintura que tenemos la cinta encima, sino la pintura de arriba. Tiende a tener esa tendencia. Mate o pintura chalk paint, no creo que vaya a ser el mismo efecto, pero pues vale más prevenir que lamentar. Entonces ya generé mi patrón para dejar esa línea de un color un poquito diferente y me voy a enfocar en aplicar mi segunda capa. Ya apliqué mi segunda capa en este tono verde claro, que las patas es el tono, o más bien es la pintura base agua mate para pared. Y ahora vamos a aplicar el chalk paint. Aplicamos sobre la cinta sin miedo, no pasa absolutamente nada. Y vean cómo la superficie va quedando muchísimo más cubierta, obviamente, que nuestra primer capa. Ambas pinturas se sienten cuando frotan la superficie, literalmente se sienten más arenosas, como si realmente fuera polvo, como si fuera yeso o el mismo gis. Traten de dar sus trazos completos, eso les ayuda a que no les queden marcas en la superficie. Muchas veces el rodillo te ayuda para evitar esos trazos o esas marcas. En este caso me di cuenta que es más eficiente porque lo intenté utilizar un rodillo, como se fijaron al principio en la parte de abajo. Al principio pinté con esta misma pintura. Me dejaba muchas superficies muy blancas, me arrastraba mucho la pintura. Entonces, recomendación para el chalk paint, no utilicen rodillo, utilicen una brocha y utilicen una brocha que sea de una cerda sintética, no una cerda natural. Las cerdas sintéticas, como ya les he platicado en otros videos, las cerdas sintéticas tienen la tendencia a ser mucho más suaves que las de fibra natural. ¿Okay? Ya quedó lista mi superficie. Nuevamente tengo que dejarla reposar unas 3-4 horas para asegurarme que esté suficientemente seco. Recuerden, dependiendo de su ubicación, del país de donde ustedes vivan, es el tiempo que le tienen que dar de reposo. Ahora podemos observar la parte de arriba ya se secó, es el chalk paint, y la parte de abajo es la pintura base agua para pared en mate. Entonces, en cuanto a textura, ambas se sienten igual, no hay diferencia al tacto entre ninguna de las dos. ¿Okay? Que veo, se ven mucho más los trazos de la brocha comparada contra la pintura del muro. ¿Okay? Entonces es más visible los trazos que hagan. Ahora lo que voy a hacer, que no es de mi estilo ni mucho menos, pero lo vamos a hacer únicamente para el propósito de la experimentación. En esta parte de aquí, que básicamente hice 2 líneas para poder hacer el comparativo de mejor manera, voy a pasar una lija base agua, que sería de 320, el grano de 320, la más ligerita que encuentren, y voy a dar ese toque característico del shabby chic.
para lo que el chalk paint fue creado, ¿ok? Entonces, veamos qué pasa. Para poder hacer este ejercicio estoy utilizando un bloque de corcho al cual le voy a envolver una lija de 320, ¿ok? La superficie de corcho es para tener una superficie plana y no ejercer mayor presión en un espacio que en el otro y que sea, bueno, digamos un comparativo más equitativo. Entonces, envuelvo mi corcho y ahora utilizo esta parte para hacer el lijado en este dorso. Recuerden algo, el estilo shabby chic que determina que la pieza fue usada, que la pieza ha sido dañada por el tiempo, por el uso, por lo que sea, por las condiciones climáticas. Entonces, no vamos a lijar en la parte de arriba, siempre son los vértices o las uniones, por ejemplo. Las patas serían estas partes de aquí y a lo mejor también en esta parte de aquí en donde tienen estas, digamos, uniones. Entonces, este es el estilo que busca Shabby Chic, ¿okay? Obviamente no vamos a quitar toda la pintura, se queda de esa manera, ese es el objetivo. Si observamos detenidamente, ambas pinturas reaccionaron igual. No tenemos ningún problema ni con la pintura de charcoal ni con la pintura base agua. Entonces, en ese aspecto, si lo que ustedes quieren hacer es un trabajo shabby chic, no van a batallar con ninguna de las dos pinturas. Ahora, lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. Normalmente, esto va sellado. Lo que es el chalk paint, le ponen una selladura, le ponen una cera para sellar. Porque, ¿qué va a pasar? Si yo esto le pongo un vaso con agua, si yo, no sé, le cae refresco, lo que sea, esta superficie, o a lo mejor si yo traigo las manos con grasa, esta superficie, así como está, se me va a manchar de manera impresionante, ¿ok? Entonces voy a poner un poco de cera en ambos y veremos el comparativo. Entonces, déjenme, primero les abro la cera. Vamos a ver en qué forma viene. Viene en forma sólida, que bastante leí también en internet que podemos hacer y lo intenté hacer, pero la verdad es que no quiero arriesgarme y esta ocasión únicamente me quiero enfocar en el comparativo entre la pintura. Después haré otro video en donde me enfoco en el comparativo de la cera, si la cera que compramos de la marca o si bien le colocamos cera de vela, porque también vi eso. Entonces en otro video se los voy a hacer ese comparativo, a ver cuál es más conveniente, precio, beneficio. Entonces vamos a aplicar esto. Agarré un paño y voy a empezar a colocarlo. Entonces déjenme tomo este lado. Aquí es donde tenemos ambas. En esta parte tenemos el chalk paint, es el oscuro, y esta es mi pintura de muro. ¿Okay? Entonces vamos a esa. Está sólida. Si me preguntan, parece cera de zapatos, ¿eh? O sea, no es... déjenme subir un poquito la cámara. Ahí está mejor. Entonces vamos a ver. Y lo voy a avanzar un poquito más, porque quiero que también vean cómo se ve sin ninguna cera el chalk paint y cómo se ve mi pintura de muro con cera. Entonces vamos a quitar exceso por aquello de que me haya pasado. Y quitamos un poco de exceso también por acá.
Veamos. Entonces, déjenme los acerco para ver las diferencias. Entonces, si alcanzan a percibir, aquí no tengo cera, en esta parte de aquí tengo la cera. Al tacto se siente un poquito diferente la superficie, se siente un poquito más sedosa la superficie. He visto también en videos en donde lijan un poco la superficie antes de poner la cera. Yo en este caso decidí hacer el comparativo sin ese proceso intermedio. Y en esta parte de aquí es donde coloqué la cera sobre mi pintura de muro. Si observamos, a lo mejor la luz no me ayuda mucho. Déjenme voltear la cámara. Observamos, miren, aquí sí se ve un poquito más. Esta parte de aquí tiene cera, esta parte no tiene cera. Esta parte tiene cera, acá no tiene cera. En el caso en la pintura en muro, no tiene ninguna diferencia con cera que sin cera. Mis conclusiones finales. Obviamente este es mi personal punto de vista. Yo siempre te recomendaría comprar muestras pequeñas. Por ejemplo, esta me costó 5 euros y esta me costó 1 euro. Entonces siempre compra una pequeña muestra para que intentes el producto antes de lanzarte por comprar grandes cantidades. Las ventajas y desventajas que le veo, bueno, el chalk wash está súper trendy, todo el mundo lo está utilizando. Ahora ya hay varias categorías o especies que utilizan para diferentes acabados. Ya hay chalk wash tanto en spray, hay también pintura de gis, digamos, o de tiza, también para pintar muebles, pisos, paredes y demás. Entonces están ampliando mucho la gama que manejan en el chalk wash. La pintura de muro pues obviamente va a tender a ser mucho más económica y estoy 100% segura que la variedad de colores que puedes encontrar en la pintura de muro es un abanico de oportunidades comparado todavía contra lo que es el chalk wash. Ventajas y desventajas en cuanto a los acabados. Ambos acabados, si se dan cuenta, son mate. La diferencia es que en el chalk wash o en la pintura de tiza o pintura de gis siempre van a ver los trazos. Va a ser muy difícil que con 1 o 2 pasadas cubran estos trazos. Obviamente si trabajamos a lo mejor un poco con esponja o ese tipo de estilo, este trazo no se me va a ver. En cambio, con la pintura de base agua de muro, no se me ven esos trazos. Entonces tiende mucho, volvemos a lo mismo, el gusto y qué es lo que quieran. Esta pintura fue creada para este estilo. Es el estilo usado, el estilo rústico o shabby chic. Lo pueden lograr también con la pintura de agua. La única diferencia es que este trazado es muy difícil que lo logres con la pintura de agua. ¿Ok? Ambas pinturas se comportaron de la misma manera con lo que es la cera para mueble del chalk wash o de la pintura para tiza, que cuando se las mostré no es otra cosa más que como si fuera una cera de abeja o como si fuera una cera para bolear los zapatos. Así es como se ve, esa es la consistencia, es como una pasta. La desventaja es que cuando ponemos este acabado, el chalk wash no lo pueden dejar así en un mueble, necesitan ponerle algún tipo de acabado, ya sea barniz o cera. La cera, si optan por la cera, significa que la van a tener que aplicar una vez al año. Es como si fuera un mueble de piel, que a veces le damos una pasadita con un trapito y un poquito de cera. Es exactamente lo mismo con los muebles. El otro acabado es un acabado por medio de un barniz. Y obviamente, bueno, en el barniz tienes muchas variedades. Tienes el barniz mate y el barniz brilloso. Por lo general los barnices son brillosos, transparentes, a veces te agregan color. Entonces, bueno, mis recomendaciones, final de cuentas, vean costo-beneficio y siempre hagan una prueba, siempre, siempre, siempre. Y enamórense de aquella pintura, de aquella marca que más les convenza. Yo se los cuento desde mi experiencia, se los cuento desde los productos que encuentro aquí en Países Bajos. Espero verte pronto y espero te animes a cambiar un mueble, personalizar un mueble. Es una experiencia única en la cual con tus manos, tiempo, un poco de dinero y mucha creatividad llegas a transformar algo triste que tenías por ahí en tu casa por algo totalmente nuevo. Le das una nueva vida y es un sentimiento de satisfacción impresionante. Entonces les recomiendo que lo intenten.